El toro del diablo. Historia escrita por Lazarus Cripta. Mi nombre es Juan Carlos Beliz. Soy de Argentina. Me costó bastante decidirme a compartir este relato, ya que para lograrlo debí hondar en lo más profundo de mis recuerdos, aquellos que tanto deseo olvidar. Por consiguiente no fue para nada fácil, porque no hay un dolor más grande que acudir a una experiencia vivida tan traumática, que con el simple hecho de traerla a tu mente nuevamente, te obliga a revivir el terror. Ocurrió en la década del 2000, en el año 2007, cuando tuve la gran oportunidad de viajar hasta el vecino país de México, sueño que quería cumplir desde hacía bastante, y que irónicamente, después desearía que nunca se hubiera llevado a cabo. Estuve ahí por 2 semanas, que es el tiempo que duraron mis vacaciones, pero solo permanecí 9 días en el lugar donde me instalé al principio, ya que luego de haber vivido aquello me trasladé hacia otro estado, donde me quedé hasta que se cumplió la fecha en la que mi pasaje me permitió regresar, por respeto a la familia que me hospedó en aquel pueblo, donde acontecieron los hechos. Me comuniqué con ellos con antelación, para así poder mencionarles sobre la idea de compartirlo. Ellos estuvieron de acuerdo, con la única condición de no revelar los nombres verdaderos ni el del pueblo. Por lo tanto voy a omitir esos datos. Espero puedan comprenderme. No sé cómo será el pueblo ahora, pero a decir verdad, en esa época que fui era muy hermoso. Cerros y campos lo rodeaban, más aún los lugareños le daban ese trato cordial, que te hacía sentir bienvenido apenas ponías un pie en ese maravilloso suelo. Y sinceramente, el lugar era lo más cercano a lo que estuve en una zona campestre, pues toda mi vida viví en una ciudad, donde lo más parecido eran los parques y escasos lugares silvestres. Eran tiempos de fiestas patronales, aunque según las personas a quienes acudí, me dijeron que así es de divertido durante todas las épocas del año. A propósito, yo no conocía personalmente a la familia hasta que llegué ahí. El padre era un agricultor que en aquellos momentos era uno de los que estaban haciendo negocios de esa índole con la empresa de la cual mi padre era el dueño. Como les mencioné recientemente, llegar ahí y conocer el lugar fue una de las cosas más amenas que hasta ese entonces me tocaba disfrutar. La familia estaba compuesta por el matrimonio y sus 7 hijos, uno de los cuales, llamado Yair, fue el encargado de acompañarme en la estadía. No solo porque teníamos casi la misma edad, sino que los demás parientes cada quien cumplía un rol imprescindible para que su negocio se mantuviera latente, y por consiguiente no debían ocuparse durante el día nada más que ello. Yair siempre se portó muy bien conmigo. Fue él quien me llevó a recorrer todo el lugar, tanto en el pueblo como en la zona rural en la que estaba ubicado su rancho. Pero como a veces suele pasar, no todo es como uno espera. Todo tiene su lado negativo y las cosas extrañas que comencé a percibir desde un inicio dieron cuenta de eso, y ni siquiera el joven fue capaz de revelarme el origen en un comienzo. En el rancho habían varios corrales que mantenían sus respectivos grupos de animales: ovejas, vacas, toros y diversas especies más. Sin embargo, había un pequeño sector donde logré notar un pequeño cerco que contenía unos pocos animales, que guiado por la curiosidad, le pregunté a Yair por qué estos estaban apartados del resto. Eran toros, y únicamente eran 3, entre los cuales uno sobresalía notablemente de los otros 2. A esos los tenemos aparte porque los estamos preparando para los espectáculos, y precisamente mañana tendremos el primero. Seguramente te gustará ver eso. Valientes hombres se animan a montarlos, y con eso se ganan algo de dinero. Te prometo que te va a parecer interesante, me dijo con un semblante prometedor y sonriente. Ahora que me acuerdo, es verdad. Lo vi en la televisión, aunque suena un poco extraño, ya que allá en Argentina hay jineteada también, pero únicamente de caballos. Sí, estoy al tanto de ello, pero aquí lo hacemos así. Asimismo conocerás a nuestro ganador, don Arnaldo. Él siempre gana, culminó diciendo. No sé por qué, quizás fue intuición,
pero les juro que aunque no sabía quién era, cuando mencionó aquel tal ganador, sentí que este formaría parte de los inexplicables cambios de ánimos de los que fui víctima cuando llegué, pues me sentía muy desganado, cansado, como si el escaso desgaste que padecí por el viaje se hubiera multiplicado sin razón alguna, y todavía no podía recuperarme. Por otra parte, percibía como si el entorno fuera muy distinto a todos los lugares a los que visité anteriormente, como si un clima de negatividad cubriera todo el sitio, y por obvias razones eso me provocaba una cierta incertidumbre e incomodidad que no me dejaba disfrutar de la estadía que tanto deseaba vivir. Fue durante la tarde siguiente cuando mi compañero me llevó a ese lugar. Era lo que nosotros aquí llamamos un predio, destinado a la jineteada. Pero claro, ahí era con toros. La gente mostró su fanatismo por dicha tradición con su sola presencia, pues había muchísimo público, en su mayoría hombres, quienes desde que llegamos, miré que bebían cervezas y demás tragos mexicanos que tenían en venta en el lugar. Me estaba divirtiendo a lo máximo, cuando de pronto escuché a Yair decirme que finalmente había llegado el turno de sus toros. Creo que es importante que les remarque las características de estos. Como les dije, eran 3, y ese del cual les mencioné que sobresalía, se trataba del más grande del trío. Un pelaje de color negro lo cubría por completo. Este detalle lo diferenciaba de los otros 2, ya que uno era de pelaje claro, y el otro negro pero con manchas. No obstante, cuando lo escuché nombrar al famoso Arnaldo, la misma sensación de tetricidad que venía experimentando volvió a invadirme. El alabado por Yair era un hombre de algunos 40 años de edad calculo, fornido y de mirada seria. Se notaba que era aficionado de antaño, ya que hasta con su manera de ingresar al centro de la arena, ocasionó ovaciones por parte de todos los presentes ahí. El toro que le tocó montar se trataba exactamente del que a mí me llamó mucho la atención, el que a su vez se había encargado de arrojar al suelo a los más de 10 participantes que intentaron montarlo momentos antes de él, y que no duraron más de 5 segundos sobre este. Con dotada destreza y agilidad, comenzó a dar el espectáculo que instantáneamente generó una locura colectiva al público. Se mantuvo el tiempo suficiente como para humillar a los participantes anteriores, y él hubiera sido una vez más el ganador indiscutible, si no fuera porque, luego de que él finalizara, se hizo presente un extraño personaje. Recuerdo haber sentido escalofríos cuando escuché a Yair preguntarse en voz alta quién rayos era él, dándome a entender que era la primera vez que lo veía, y el silencio que expresaron todos los demás confirmaron lo mismo. Todos estaban atentos al extraño, quien ni bien se subió a la enorme bestia, se estableció una conexión entre ambos que parecía ser de otro mundo. El feroz animal se movía como nunca, brincaba y emitía un sonido ensordecedor, mientras enfurecido intentaba arrojar al jinete que controlaba no solo a la fiera, sino que a nosotros nos dejaba atónitos, incapaces de quitar los ojos de él. El espectáculo finalizó cuando el toro cayó rendido en la arena. Ya no expresaba fuerzas, ya no se le veía rudeza. Terminó sumiso al vaquero como si también él le rindiera culto. Ya que apenas este se rindió, los centenares de espectadores comenzaron a gritar eufóricos por el hombre que acababa de romper el récord del ex ganador Arnaldo. No pasaron más de 5 minutos más cuando comenzó el caos, pues en tanto el vaquero era felicitado por el que guiaba el espectáculo y le otorgaba el premio, 2 de los toros se liberaron de sus ataduras y perdieron el control de sí mismos. Esa noche perecieron 7 personas, entre ellas don Arnaldo, al haber sido agredido por las astas de una de las bestias. El trágico accidente obligó a suspender lo que quedaba de la noche. La familia de Yair llegó para hacerse cargo de su exjinete. Por mi parte tuve que viajar en uno de los vehículos en el que transportaron a los 3 toros de la familia, siendo el que fue montado por el extraño ganador el que venía detrás de mí, el que por cierto, a partir de esa experiencia, adoptó una conducta que en los días posteriores nos harían creer que esa fatídica noche fue poseído por un ente del mal.
En esa oportunidad los gritos comenzaron pasada la medianoche. Cuando salí de la habitación para intentar saber de qué se trataba, encontré en el trayecto a Yair, quien de igual modo que su padre y hermanos ya tenían unas carabinas en sus manos. Al llegar a la parte externa de la casa, la escena fue abrumadora. Muchos corrían desesperados gritando aterrados, pero sus conductas estaban más que justificadas, pues aquel enorme toro negro los perseguía, siendo el macabro aspecto de este el que causaba tal terror. Parecía ser otro animal completamente diferente. Sus ojos eran rojos y mostraban una ira indescriptible. Asimismo, su fisonomía también parecía distinta, ya que el tono de su pelaje era más oscuro aún. Lo más horrendo fue ver que, para ese momento, ya habían varios empleados tirados entre los corrales, algunos lamentándose de dolor, y otros ya no se movían. No pude comprender por qué nadie hacía nada. Es más, escuché al padre de Yair gritar que lo atraparan con los lazos, pero que no le hicieran daño. Esa orden fue tan arriesgada como errónea, puesto que a causa de eso los empleados que intentaban acatar su pedido terminaban siendo arrastrados por la furiosa bestia. Se puede decir que la cruda y difícil hazaña culminó por sí sola, ya que el animal simplemente cayó al suelo de la nada, para posteriormente quedar manso y quieto como si se tratara de un inocente novillo. Por fortuna los heridos recibieron ayuda rápidamente, por lo que no hubo que lamentar víctimas fatales, a excepción de uno de ellos, quien no falleció pero quedó prácticamente convertido en un demente después de esa noche. El mismo Yair me contaría después lo que le pasó, y les juro que quedé más desconcertado todavía. El pobre sobreviviente contó que vio el momento exacto en el que el toro se salió del corral, pero aseguró que este no se escapó. Hubo alguien allí a quien vio con sus propios ojos cuando lo liberaba, o mejor dicho, los vio, pues eran dos personas quienes estaban adentro del corral. Uno era don Arnaldo, y al otro lo describió como al mismísimo Chamuco. Pasaron unos pocos días más para que el clima en el rancho volviera a verse dentro de todo normal, aunque para mí el entorno estaba más turbio que nunca. Una noche la familia me anunció que el día siguiente volveríamos a participar de otro evento similar al que Yair me llevó la vez anterior. Debo reconocer que sentí un miedo terrible cuando escuché eso, pues demasiado había visto ya actuar a ese toro demoníaco, y se me erizaba la piel al pensar que algo malo volvería a pasar. Maldigo no haberme negado a asistir, porque lo que aconteció esa noche fue lo más perturbador que vi en toda mi existencia. Justamente el evento era un homenaje a don Arnaldo, y está más que claro que nadie jamás imaginó que este volvería a ser visto, pero lejos de quedar horrorizados por ver su espíritu, el otro protagonista que se hizo presente fue lo que directamente traumó la mente de todos los espectadores. Eso sí, luego de lo ocurrido esa noche en aquel poblado apartado de toda urbe, se generó lo que por varios años se conoció como la leyenda del personaje al que llamaron el Toro del Diablo. Sucedió en medio del espectáculo cuando ya era de noche. Inexplicablemente, de repente cada uno de los animales se hallaban desatados y comenzaron a correr libremente por el predio, en tanto todas las personas corrían, e incluso algunos lo tomaron a modo de diversión y se reían. Asimismo, los toros intentaban huir más que agredirlos. En esa oportunidad estábamos todos, me refiero a los de la familia, como así también las mujeres, y justamente fue la madre quien gritó espantada, señalando hacia un sector determinado. Quedé estupefacto cuando dirigí la mirada hacia esa dirección, pues ahí estaba aquel toro, y tal cual lo había descrito el empleado que fue espantado en el rancho, el animal no estaba solo, a su lado estaba el espíritu de don Arnaldo, pero este yacía inclinado como a modo de sumisión, o quizás estaba en esa posición, por no poder liberarse de unas cadenas que lo apresaban. Encima del toro estaba el extraño vaquero que en el evento anterior se había consagrado campeón, no más que su apariencia ahora era sumamente espectral. No hay dudas de que se trataba del mismísimo innombrable. Su rostro era oscuro y sus ojos rojos,
El toro se movía como si fuera una fiera salvaje, deseoso de ser liberado para lanzarse a cazar a su presa. No sé si ver esa imagen fue lo más pavoroso de la manifestación, o tal vez fue la sensación que teníamos al notar que, aparentemente, solo nosotros los veíamos. En un abrir y cerrar de ojos contemplamos al demonio comenzar a domar al animal, pues este comenzó a dar brincos enloquecidos, a la vez que combinaba su accionar con la voluntad de su jinete. Les juro que eso es lo que hacían. Era como si estuvieran dando el espectáculo a propósito. Fueron unos alaridos de terror lo que nos advirtieron, que ahora en realidad no éramos los únicos que los veíamos. Eran hombres y mujeres que gritaban desesperados con sus miradas puestas en ellos, y a la vez que los veíamos caer al suelo. Posteriormente eran arrollados por los demás toros que aún daban vueltas por el terreno. La última imagen que tengo del animal y su domador fue perderse en la oscuridad del espeso monte. Cuando recordamos a don Arnaldo y lo buscamos con las miradas, este ya no estaba ahí. Por varios minutos más el disturbio se mantuvo activo, hasta que por fin todos los animales comenzaron a recuperar la calma. Nos fuimos de ese lugar de inmediato. Yair iba en el mismo vehículo que yo intentando tranquilizarme, ya que yo no paraba de temblar. A su vez yo le preguntaba qué rayos fue todo lo que acababa de ocurrir. Eran como a las 5 de la madrugada, y aún estábamos despiertos adentro de la casa, algunos en silencio, y otros al igual que yo, todavía presos del temor. Para colmo de males eso no terminó ahí, porque a los pocos minutos unos empleados llamaron a la puerta para avisarle al patrón que en el corral pequeño había algo que debía ver. Era el enorme toro que había sido montado por el espectro, o mejor debería decir que se trataba de su cuerpo ya sin vida, ya que este estaba rígido, putrefacto, como si llevara sin vida desde hacía varios días ya. Eso fue lo que me hizo cruzar los límites. Comprendí entonces que debía marcharme de ese lugar cuanto antes, si es que quería aún conservar la poca cordura que aún me quedaba. Yo mismo también contemplé aquello. Era el enorme toro que había sido montado por el espectro, o mejor debería decir, que se trataba de su cuerpo ya sin vida, ya que este estaba rígido, putrefacto, como si llevara sin vida desde hacía varios días ya. Eso fue lo que me hizo cruzar los límites. Comprendí entonces que debía marcharme de ese lugar cuanto antes, si es que quería aún conservar la poca cordura que aún me quedaba. Me comuniqué con mis papás y sin contarles el verdadero motivo, les pedí que me nombraran otro destino al cual ir. Es así que llegué a otro estado donde pude quedarme hasta la fecha marcada. A esa nueva familia le conté con lujos de detalles todo lo que me había tocado ser testigo, y curiosamente pareció no haberlo sorprendido mucho, pues según ellos, no era la primera vez que oían una historia, en la cual la jineteada de toros era el centro de una manifestación paranormal. Comencé a recuperar la paz apenas cuando me alejaba del lugar viajando en el avión. No quiero que me malinterpreten los que son de México, pero les juro que ese día me prometí no regresar nunca más, y hasta el día de hoy lo estoy cumpliendo. Meses después de esa experiencia, una tarde mi padre me avisó que Yair estaba al teléfono, quien quería hablar conmigo para saludarme. Lo dudé en un principio, pero al final le recibí la llamada, porque por dentro tenía la incertidumbre de saber cuál era el presente de ese rancho. Según él, nadie más volvió a presenciar algún lúgubre fenómeno, pero de vez en cuando, a lo lejos se puede ver deambulando la silueta de quien ellos creen que se trataría de aquel toro, el que una vez fue montado por el vaquero que nos engañó, al mostrarse como un hábil jinete, porque seguramente en realidad siempre se trató del rey de la oscuridad, el diablo en todo su esplendor. Como decían los lugareños, el toro del diablo.